Y quiero invitarlos a buscar en el libro de Jueces, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Yo voy a estar leyendo en la Biblia, traducción en lenguaje actual. El mensaje de hoy lo titulé Hogares que se construyen sobre ideas falsas. No todos los hogares que mencionan a Dios, amados, están construidos sobre la verdad de la palabra del Señor. Algunos hogares parecen espirituales, pero realmente su fundamento está bajo el error. Y hoy quiero compartir con ustedes un ejemplo de una familia que vivía bajo esa construcción. Una familia que fue construida bajo un error y las consecuencias que llevaba para, en este caso, 3 generaciones. ¿Están prontos? El libro de Jueces, capítulo 17, y comienzo a leer a partir del versículo 1. La palabra del Señor dice así: Había un hombre llamado Micaías que vivía en las montañas de Efraín. Un día le dijo a su madre: Te he oído maldecir al ladrón que te robó más de 1000 monedas de plata, pero en realidad fui yo quien te la quitó. Aquí las tienes. Y le devolvió las monedas de plata a su madre, quien le dijo: Dios te bendiga, hijo mío. Ahora aparto esta plata para Dios. Con ella voy a mandar a hacer una imagen de madera recubierta de plata y te la daré a ti. De la plata que le había devuelto su hijo, ella apartó 200 monedas y se las llevó a un platero, a quien le pidió que hiciera una imagen tallada en madera y recubierta en plata. Después llevó la imagen a la casa de Micaías, quien había hecho un altar en su casa. Allí tenía otras imágenes y una túnica sacerdotal, y había nombrado sacerdote a uno de sus hijos. En esa época los israelitas no tenían rey, y cada uno hacía lo que le daba, ¿qué dice? Lo que le daba la gana. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Micaías, ¿a quién le había robado? A su madre, ¿verdad? Micaías le roba dinero a su madre, pero él no viene arrepentido a entregar el dinero. Él viene después que escucha a su madre maldecir ¿a quién? Al ladrón, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiero que ustedes se detengan a pensar conmigo es que la maldición es aquellas palabras que salen de la boca de una persona. Y él sabía que esas palabras eran muy importantes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos detenemos a pensar que este hombre devuelve el dinero robado por temor a la maldición, a esas palabras de esa madre. Pero la madre no se confronta con su hijo para decirle que había pecado. ¿Qué hace la madre? Lo bendice. Entonces la palabra dice que ella dice: Dios te bendiga, hijo mío. Ustedes me pueden decir, pero tal vez ella no quiso confrontar a su hijo para no traer un conflicto familiar, pero es pecado igual. Entonces, si ese hijo obró mal, ¿qué tendría que haber hecho esa madre? Haberse sentado con su hijo y haberle explicado: obraste mal, es pecado. Ahora, en este momento de la historia, ellos conocían los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros ya estaban. Ahora, ¿qué sucede con esta parte, amados? Aparte de que ella bendice a su hijo, ella no se centra en la importancia de educar. Porque acá en este momento ella toma a la ligera ese robo. Lo toma a la ligera.
cuando bendice a su hijo y cambia de tema y dice, ahora aparto esta plata para Dios. Pero fíjense en que ella dice que va a apartar ese dinero, y cuando aparta el dinero, si lo seguimos leyendo, dice que ella tomó 200 monedas para llevarla al platero. 200 monedas. Donde anteriormente había dicho que ella iba a tomar ese dinero que el hijo le había devuelto para cumplir con Dios. Ahora me quiero detener, amados, en la importancia de lo que ella resuelve. Ella resuelve algo que está mal, porque ellos sabían que no podían utilizar imágenes. Y ella dijo, bueno, este dinero lo voy a invertir en una imagen. Y no solamente eso, te la voy a dar a ti de premio. O sea que trae otra maldición para su hijo. No le corrige el error al hijo y encima le va a dar un regalo que era otra maldición. Fíjense en algo tan importante, amados, que cuando nosotros vamos al libro de Éxodo 20, habla que robar es un pecado. Pero esta mujer, para ella, la maldición estaba si el ladrón estaba fuera de su casa, pero si estaba dentro de su casa, ella se estableció una ética para ella, una ética cristiana. Para ti sí, hermano, es Éxodo 20, pero para mi hijo no. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Una de las cosas que yo siempre digo es, si venían a casa con una goma de la escuela, sí, porque se me perdió la goma y me prestó, te la devuelves. Yo hoy te compro una base y la devuelves. Acá tú no traes nada que no sea tuyo. Y muchas veces este tipo de cosas comienza porque dejamos puertas abiertas cuando no enseñamos a nuestros hijos. Ahora quédense tranquilos los jóvenes que están acá, porque ahora también hay para ustedes. Entonces escuchen lo que yo les voy a decir. Acá había una actitud de esa madre que ella quería cumplir con Dios, pero a su manera. Yo le voy a dar a Dios este dinero que el hijo me dio, que tú me diste, pero después resuelve dar solo el 200, perdón. Toma 200 y resuelve ella. ¿Dónde está Dios ahí? Yo quiero servir en la iglesia. Yo quiero obrar, servir en la iglesia. Un ejemplo que yo decía hoy, amados, que acá como iglesia, cuando damos una canasta para ayudar al necesitado, se trata de poner verduras, se trata de poner frutas, se puede, a veces hasta pollo se da cuando se arma la canasta, porque en realidad los hermanos donan alimento no perecedero. Pero acá el principio es que cuando una familia recibe la bendición, no está la pastora, no está 3 hermanos, 10 hermanos, 20 hermanos. Está en nombre de la iglesia y del Señor, te regalamos esto para ayudarte. ¿Me entienden? Porque nosotros tenemos que hacerlo por amor, no porque lo doy yo, lo doy. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esta mujer quiso resolver algo que no le pertenecía, porque ella había dicho que ese dinero se lo iba a dar ¿a quién? Al Señor. Pero como esto no termina así, esta mamá dice, bueno, le voy a regalar a mi hijo esa estatua que voy a mandar a hacer. Ahora, este corazón de esta madre tiene un gran problema. No ha conocido a Cristo. Porque quien conoce a Cristo, conoce la palabra y la vive. No modifica la palabra a su favor. Entonces, no vamos a andar por la vida haciendo lo que yo siempre digo, esto. Ella, el otro era el ladrón, al otro lo maldecía, pero se estaba olvidando que la palabra era para todos. Estoy señalando y tengo 3 dedos que me señalan a mí. Y el problema estaba en su casa. Pero ella, cuando le dice a su hijo, Micaías, y te la daré a ti, quiero ir a leer con ustedes el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Dice así, después que llevó la imagen a la casa de Micaías, o sea que la mamá tiene la imagen para regalársela ¿a quién? Al hijo, ¿verdad? Y dice en el versículo 5, ¿quién había hecho un altar en su casa?
Allí tenía otras imágenes y una túnica sacerdotal, y había nombrado a sacerdote a uno de sus hijos. En esa época, los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que quería. Esta familia estaba haciendo lo que quería. O sea que esa mamá no le enseñó a su hijo y se olvidó de unos principios que son sumamente importantes, amados. Cuando ella no toma en cuenta que en el libro de Éxodo 20 dice que el robar es pecado, también se olvidó de algo fundamental, que en Levítico 6, en los primeros versículos, habla de lo que tiene que hacer aquel que roba. Porque aquel que roba debía restituir del doble de lo que había, o sea, devolvía a la mamá lo que le había robado, pero por ley le tenía que dar más dinero a la mamá y aparte de eso tenía que ir al templo a hacer holocausto. Y este gran pecado que trae en esta familia es, esa mamá pasó por alto la palabra del Señor, recibe ese dinero y lo maneja y lo administra como a ella se le canta, sin haber entendido que no le estaba enseñando a su hijo que se hiciera responsable de su acto. Era robo. Entonces, cuando ella llega a la casa de este varón, el varón había levantado un templo en su casa. Pero para colmo de pecado, dice que este hombre tenía túnica sacerdotal, elementos del templo, o sea, él se había levantado esos elementos, había levantado otra idolatría y había levantado a su hijo como un sacerdote en esa casa. Y cuando venimos hoy a nuestra vida cotidiana, cuánto cuidado tenemos que tener de quiénes son los altares o cuál es el altar que yo levanto en mi casa que impide que realmente sea un hogar fundado en la verdad de la palabra. Porque yo tengo que tener mi hogar fundado en la palabra. Si yo lo tengo fundado en la palabra, conozco la palabra y la vivo. Entonces, cuando vivo la palabra, si tengo que tomar en cuenta un pecado de un hijo, no le voy a pasar la mano ni le voy a decir que Dios te bendiga. Me voy a sentar, aunque traiga conflictos, y me voy a sentar a decirle, es un pecado, hazte cargo de lo que hiciste. Porque a quien tienes que arrepentirte es a Dios, no solamente devolverme lo que robaste. ¿Qué vas a hacer tú? Y acá hay un gran problema, amados, que ese hombre lo que hace es dañar su tercer generación. Porque levanta a su hijo siendo un sacerdote, para que fuera un sacerdote. Y eso también es faltarle a Dios, porque Dios es el único que tiene el poder para levantar a esos líderes, a esos predicadores, a esos sacerdotes. Había un montón de reglamentos, como los hay hoy. ¿Quién levanta a un pastor? ¿Quién levanta a un siervo? ¿Quién levanta y sostiene? ¡Dios! Porque aquel que no fue levantado por Dios, amados, no va a poder sostenerlo, porque hay que tener fe para permanecer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay que tener fe para permanecer cuando vienen las tormentas, cuando vienen las situaciones difíciles. Quien te sostiene es Dios. Yo siempre digo que cuando uno pasa por las tormentas, uno tiene que decirle, Señor, aquí estoy, moldéame. Ayúdame a soportar este tiempo. Cuando nosotros, amados, tenemos fe y entendemos que Dios es el que tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas, nosotros vamos a poder avanzar. Entonces, ¿qué sucede acá? Y quiero, amados hermanos, explicarles algo que es sumamente importante en este momento y en esta palabra. Vamos nuevamente a leer el capítulo de Jueces 17. Quiero volver a leerlo y quiero que el Señor trate con cada uno de nosotros de la siguiente manera. Vuelvo a leerlo y la palabra decía, había un hombre llamado Micaías que vivía en las montañas de Efraín. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir al ladrón
que te robó más de 1000 monedas de plata, pero en realidad fui yo que te las quité. Aquí las tienes, amados. Eso es un gran pecado. Eso es un gran pecado. Escuchen lo siguiente, y dice, cuando la madre se da cuenta, dice, Dios te bendiga, hijo mío, ahora aparto esta plata para Dios. Con ella voy a mandar a hacer una imagen de madera recubierta de plata. Idolatría, amados. Después llevó la imagen a la casa de Micaías, quien había hecho un altar en su casa. Allí tenía otras imágenes. Tenía otras imágenes. O sea que no solamente iba a recibir la que su madre le había dado, tenía otras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que me quiero detener en esta parte, amado. Cuando nosotros nos cubrimos en la verdad de la palabra, en el verdadero evangelio, mi hogar tiene que estar fundamentado en los principios bíblicos. Tiene que estar fundamentado en los principios bíblicos. Ustedes me pueden decir, pastora, yo le enseñé a mis hijos a vivir la palabra. Después de un momento, de un tiempo, se apartaron. Amados, cuando nosotros enseñamos la palabra, la verdad, y les ponemos límites a nuestros hijos, siempre el Señor va a hacer que lo que tú les enseñaste lata en su corazón. Porque existe un libre albedrío, pero después no me voy a lamentar por las malas decisiones de mis hijos, porque después que fueron adultos, que formaron otra familia, ¿de quién es la responsabilidad? Del hijo. Por eso les dije a los jóvenes que estén acá, tranquilos, porque ahora viene para ustedes. Ahora, ¿qué sucede? Si yo me crié en un lugar evangélico donde mi mamá me ponía límites, escuchen jóvenes, mamá me ponía límites, me hacía venir a la iglesia, me explicaba la verdad y yo de cabeza dura me aparto. ¿Es culpa de mamá? No, es porque yo tomé malas decisiones. El problema está cuando yo soy ese Micaías, pero el Micaías que recibió la palabra, la corrección. Porque a veces como hijos, en el Señor no nos gusta la corrección del Señor. No nos molesta que el Señor nos llame la atención. No nos gusta cuando Dios nos confronta. Hubo alguien que me dijo un día, ay pastora, usted siempre habla de mí y siempre que vengo a la iglesia usted está... Entonces yo fui y le dije a la hermana, disculpe hermana, ¿usted me cuenta sus problemas? No, me dijo, ¿yo conozco sus problemas? No, entonces no soy yo. Porque si usted no me está contando sus problemas y yo vengo con la palabra, arréglelo con Dios. Porque el que sabe qué es lo que usted necesita es Dios. Y si Dios la está confrontando con esto es porque tiene el Señor esa enseñanza para ustedes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué nos enojamos con Dios? ¿Por qué nos enojamos? Porque Dios nos confronta con esto. ¿Por qué? Porque somos inmaduros y tenemos que entender que Dios te llama en el plan A, el plan B, y yo digo, ay Dios, que Dios nos guarde si nos manda el plan C. Venimos a los caminos del Señor con mucho dolor. ¿Y por qué esperamos llegar a esa situación? Si Él es nuestro mejor, es nuestro papá, Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, fíjense que ella llega con el regalito, le golpea la puerta al hijo y le dice, te traigo acá este objeto. Y resulta que él ya había levantado un altar, él ya tenía otros ídolos, o sea que la culpa era de la mamá. Él ya tenía, se ve que era un adulto, dice que levantó a su hijo. 3 generaciones, amado, que mostraban de apariencia ser cristianos, pero no lo eran. ¿Qué pasa en esta familia? ¿La madre falló? Sí. ¿Micaías falló? También falló. Y ellos heredaron y generaron la siguiente generación también en maldición. Lamentablemente, si ustedes siguen leyendo la palabra del Señor, se van a dar cuenta que esta familia también contagió a otros. Y yo digo que Dios nos guarde, porque cuando son las buenas acciones es muy difícil que se contagien, pero cuando son malas acciones y malas actitudes, como esta familia, se propaga muy fácil. Ahora quiero que
Vamos a leer, Proverbios capítulo 28, versículo 13. La palabra dice así, Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prospera, amado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Micaías cuando robó, tenía que haber ido a pedirle perdón al Señor y haber hecho las cosas bien. Ningún pecado que no se confiese, hay que confesar el pecado al Señor. Pero cuando yo confieso mi pecado y me arrepiento de corazón, el Señor restaura mi vida. El Señor restaura mi vida. En ese proceso, capaz que 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tendrás que estar luchando para que sea el Señor tratando contigo. Pero el Señor perdona y nos levanta de donde estemos. Ahora, cuando yo voy a la palabra del Señor, amados, quiero que ustedes piensen en qué errores hemos cometido que nos ha detenido en el camino. Y a veces los errores son porque nosotros hacemos como hizo esta familia. Aquellas cosas que estaban mal, la vimos como que tan mal no estaban. Isaías capítulo 5, versículo 20 al 21 dice: ay de los que a lo malo llaman bueno. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque yo tengo que entender que debo vivir la palabra de Dios para vivir en bendición. ¿Cómo yo quiero que mi familia cambie si no empieza por mí? Yo comienzo cambiando yo, humillándome y pidiéndole al Señor que cambie mi situación, las áreas de mi vida, pero empieza por mí. Por eso, cuando vamos a Isaías 5, del versículo 20 y 21, ese pasaje es bien fuerte, amados. Cuidado, ay de los que a lo malo dicen bueno. Hoy estamos rodeados de tanta mentira. Cuidado con esas cosas, porque esas cosas salpican nuestros hogares. Eso hace que nuestras generaciones sean maldecidas. Eso hace que nos queda detenernos en el camino. Pero cuando nosotros analizamos qué reflejaba esta familia reflejaba, primero que nada, religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es conocer la palabra de Dios y no vivirla. ¿Me entienden? Porque un cristiano, yo sigo a Cristo, amo a Cristo. Y a pesar de las circunstancias y de lo que yo vea en mi entorno, yo le voy a creer. ¿A quién? Al Señor. Entonces el religioso te va a decir, sí, pero yo conozco la palabra. Sí, ¿y la vives? Esta madre conocía la palabra y no la vivió. La idolatría. ¿Cómo idolatrar? Es poner cosas antes que Dios. Escuchen esto. Jamás podemos poner un hijo delante de Dios. Jamás podemos poner un trabajo delante de Dios. Jamás podemos, amado. Quien me conoce mi testimonio. Yo vine al Evangelio con 15 años, fui la primera. Muchos años casada y no podía tener hijos. Cuando tuve a Alan, que Dios nos dio esa gran bendición después de muchos años de casado, y cuando tuvimos a Alan, una de las cosas que yo entendí fue, el Señor me lo dio. Entonces yo no lo puedo idolatrar porque fue una bendición, ¿verdad? Ese hijo que tanto añorábamos, pero él no podía ocupar el lugar de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque a veces cuando uno nos costó tener un hijo, a veces las mamás inconscientemente idolatran tanto a ese hijo amado que no lo saco para ir a la iglesia porque hoy tiene tos. No lo saco. ¿Y saben qué hacía el Señor conmigo? Cada vez que él caía, como cualquier bebé, cualquier niño, con una gripecita o algo, el Señor traía a mi recuerdo lo que yo le había prometido, que si él me daba un hijo, yo le iba a servir. Tuviera o no tuviera. Entonces yo abrigaba a ese niño, lo tapaba y me tomaba el ómnibus y tenía ese chiquilín
nunca tuvo problemas de nada. Y así de enfermárseme en la iglesia con fiebre y ahí orar, ahí darle el cosito y ahí andar con él. Pero como Dios es tan bueno, escuchen lo que yo les voy a decir, como Dios es tan y tan bueno y Él nos ama tanto, amado. Eso no fueron años, porque yo le estoy contando un resumen, pero mi lucha era no levantarlo a Él en el lugar de Dios. ¿Me entienden? O sea, Él era una bendición y yo tenía que servir y bendecir, agradecerle a Dios. Y como Dios es tan bueno, ¿verdad? Nadie dice amén. Dios es bueno, amén, gloria a Dios. Y como Dios dijo, bueno, la hermanita con un hijo pudo ir a la iglesia, congregarse, ir y venir, a los 7 años viene el segundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios da la bendición, amados, nos sorprende. Y ustedes pueden decir, pero pastora, sí, amados, vayan al médico y el médico diría, esta mujer no podía haber tenido ni uno. Y tuve 2. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque yo no sé la situación que ustedes estén viviendo, pero sí los aliento a mirar al Señor. Mi hogar tiene que estar ordenado. Mi casa tiene que estar ordenada. Mis hijos, mi descendencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Jóvenes, no importa, no pongan excusa, porque yo no fui a un lugar, yo no me crié en un lugar cristiano, yo no pude tal cosa. Bueno, amado, pero cuando la luz de la palabra del Señor llega a mi corazón, yo no voy a ser rebelde. Porque otra cosa que esta familia tenía era religiosidad, idolatría y rebeldía. Rebeldía por las cosas de Dios. Porque la sociedad puede estar en crisis, pero ustedes no están en crisis. Quien vive en la palabra del Señor no está en crisis. Decía el versículo 6 que era que cada uno hacía lo que quería. Pero el que conoce la palabra va a hacer lo que quiere, no. Porque yo sé de quién soy hija. Yo sé cuál es mi identidad. Entonces hoy yo los aliento a que ustedes entiendan que están acá porque son hijos de un rey. Y Él quiere lo mejor para ustedes. Pero ¿saben cómo lo van a recibir? Cuando ustedes lo crean, cuando ustedes realmente se crean parte y entiendan que son parte de un gran rey que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere lo mejor. Y si hubo errores en mi vida, cuando le pido perdón a Dios, Dios me rescata, me restaura y no sigo girando en el mismo pecado y en el mismo pasado. Y hay algo, amado, que tengo que entender, que esta familia también eran codiciosos. Yo no puedo ser codiciosa, porque en el camino del Señor yo tengo que amar sin condición. Fíjense en que este dinero que invirtieron en una idolatría, tenían que haberlo llevado al templo, porque era dinero que ahora había estado sucio por robo. Porque ya que la mamá había tapado esa situación del robo sin enseñarle a su hijo, sin mandarlo al templo a arrepentirse y hacer lo que tenía que hacer, ese dinero estaba sucio. No tenía por qué haberlo utilizado y encima en una idolatría que la Biblia decía no levanten imágenes, no levanten adoración. Entonces, ¿a qué adoramos hoy? ¿Qué cosas nos impiden caminar en la verdad del Evangelio? Yo digo, Dios mío, ¿cómo vamos a entender, amados? Si tú no quieres cargar una Biblia, tienes el celular con todas las Biblias a vida, es descargar la aplicación. No hay manera de que no se pueda llegar a la Biblia. O sea, tenemos la palabra. La respuesta que tú necesites hoy está en la palabra. Lo que tengo que hacer es escudriñar la palabra. Pero algo, amados, es cómo vas a recibir la bendición si no quieres pagar un precio. ¿Cómo vas a tener una familia unida si no pagas el precio? Jóvenes, ¿cómo quieren tener una carrera si no pagan el precio? ¿Cómo quieren salir adelante si no pagan el precio? Uno de los grandes errores que tenemos es decir
porque no me da el tiempo. Para Dios nos tiene que dar el tiempo siempre, amados, siempre, siempre, siempre. Y cuando estamos cansados, yo trabajaba, iba a la facultad, venía y oraba y le decía, Señor, dame fuerzas. Y ahí me iba para la iglesia y jamás ponía excusa. ¿Por qué, amados? Porque hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y cuando yo pago el precio, Dios nos bendice de manera sobrenatural en todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿qué tiene que someterse? Mi carne, mi espíritu es el que tiene que dirigir mi vida. Porque si yo estoy conectada con el Espíritu del Señor, mi cuerpo saldrá fortalecido. Segunda de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amados, el que me va a dar la libertad es el Señor. El que me va a quitar todo cansancio y toda preocupación es el Señor. El que me va a ayudar a ordenar mi casa es el Señor. El que me va a dar el alimento en la mesa es el Señor. El que va a ayudarme en las situaciones difíciles que esté viviendo es el Señor. Y nada pasa al azar. Siempre el Señor va a mover a alguien que te va a hablar de la palabra, que te va a confrontar, que te va a ayudar y que te va a decir, de esta tú sí puedes salir. Así como estamos, amados, vamos a orar y vamos a tomar este tiempo para decirle a Dios que lo necesitamos. Yo no sé la situación que estás viviendo, pero el Señor sí lo sabe. Y si el Señor está, amados, en tu corazón, que hoy lata esta palabra, donde tú has sido llamado para ordenar. Primero me ordeno mi casa, ordeno mi caminar y le digo, Señor, quiero que habites en mí. Quiero que habites en mí. Quiero, Señor, que llenes todas las áreas de mi vida. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, necesito que acudas a mí, que me ayudes. Que me des sabiduría para ordenar mi casa. Que me des sabiduría para poder seguir el camino de la luz, amado. Señor, ordena y limpia aquello que tiene que ser limpio. Y yo diría en esta tarde, así con sus ojos cerrados, amados, de tener este tiempo para decirle, Señor, Hoy renuncio a toda religiosidad. Si tú quieres y ahí donde tú estás, tú puedes repetir esta oración, amados, porque simplemente decirle al Señor, te necesito. Y renuncio a toda vieja vida, renuncio a todo el pasado, porque hoy, Señor, quiero tener un nuevo comienzo. Despierta en mí el amor, la fe. Despierta en mí los frutos del Espíritu. Ayúdame, Señor, a caminar, a buscar tu rostro. Quita todo cansancio en mí, quita toda preocupación. Ayúdame, Señor, pero dile, Señor, renuncio a toda religiosidad, renuncio a todo aquello que me aparta de tu presencia. Amados, la única manera de caminar buscando a Dios es reconociendo, porque mi boca tiene poder para declararle a Dios que lo amo. Muchas veces nosotras nos enojamos y queremos las cosas ya y nos peleamos, y nosotras las mujeres somos como esa, muy, digamos, atropelladas. Pero en el camino del Señor hay que aprender a decirle, Señor, te necesito, que me ayudes a ser una buena esposa, que me ayudes a ser una buena madre. Quita lo que a ti no te agrada de mi vida, Señor. Ordena mi casa porque te necesito. No pongas excusas. Y en esta tarde dile hacia el Señor, Señor, yo quiero vivir en libertad. Ya no quiero estar en escasez. Ayúdame a caminar en tu palabra. Ayúdame a buscar la verdad de tu palabra. Ayúdame a seguirte. Haz que se cumpla tu palabra en mi vida. Y dile al Señor en este momento, te necesito. Que me ayudes en este problema. Te necesito que llegues a mi mente, a mi corazón, que limpies mi alma,
que limpies mi corazón, que limpies mi mente para poder entender, soberano Dios, cuál es tu propósito en mí. Hoy, Señor, clamo a ti para un corazón limpio. Clamo a ti, Señor, para que sea tu presencia sobre mi vida. Y ayúdame, Señor, a estar tomada de tu mano. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a mi familia. No quiero equivocarme como se equivocó esta familia que maldijo sus generaciones venideras. No quiero, Señor. Ayúdame a ser un ejemplo a mis seres queridos y que mi descendencia realmente viva en bendición.